Bienvenidos jóvenes, este video es para resolver el ejemplo demostrativo 2 de la guía. Es un ejemplo que tiene fracciones, por lo cual voy a empezar multiplicando toda la inecuación por el mínimo común denominador. Los denominadores que tenemos son 2 y 3, así que el mínimo común es 6. Al multiplicar por 6 resulta en... Este 6 se divide entre 2 con respecto a la primera fracción, que va a resultar en 3. X menos 1 al cuadrado. Respecto a la segunda fracción, 6 entre 3, que va a resultar en menos 2, x menos 1 al cuadrado. Y respecto al 8 tercios, 6 entre 3, que es 2, y ese 2 resultante por 8, 16. Los términos que han quedado en el miembro izquierdo de la inecuación son términos semejantes. Al ser términos semejantes, se pueden reducir. 3 menos 2 es 1, así que va a quedar en 1. Es decir, se va a escribir x menos 1 al cuadrado. ¿Dónde quedó el 1? Al principio. Pero recuerde que ese 1 no es necesario escribirlo. Es sobreentendido que existe. En el siguiente paso se debe desarrollar el producto notable. Recuerden que esto tiene un formato cuadrado de la diferencia de dos cantidades. La primera cantidad al cuadrado menos 2 veces la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Este formato no lo pueden olvidar, siempre se utiliza en el álgebra. Lo que falta hacer es completar los paréntesis y luego desarrollar. Resulta en x cuadrado menos 2x más 1 menor que 16. Aprovecho la coyuntura para decirles que todo esto, ejemplo demostrativo de las guías, es una evaluación al final del trimestre. Recuerden que lo van a colocar en sus portafolios y eso tiene una evaluación. Para el siguiente paso lo que se va a hacer es pasar el 16 hacia la izquierda, ya que es una inecuación cuadrática. Todas las inecuaciones cuadráticas a la derecha, el miembro derecho siempre debe ser 0. Así que para que eso resulte, tenemos que pasar el 16 hacia la izquierda. No olvide que cuando hace la transposición debe cambiar el signo. De más 16 va a pasar como menos 16. Luego el 1 y el menos 16 son términos semejantes y lo voy a subrayar. Estos dos van a resultar en menos 15. Así que procedo a escribirlo. Ya en esta instancia lo que hay que hacer es factorizar. Una vez tengas todo pasado hacia la izquierda y que todo esté reducido y que sea una inecuación cuadrática, se factoriza. Corresponde al caso de trinomio de la forma x cuadrado más x más c. En este caso, se deben abrir dos paréntesis. Se coloca al principio de cada uno x. Los signos que va a colocar, recuerde que para el primero,
Para el primer factor, el signo que va a colocar es el mismo signo que esté en el segundo término, que en este caso es un signo negativo. Y el signo que va a colocar para el segundo factor corresponde a la multiplicación de estos dos signos, negativo por negativo, así que ese signo va a ser positivo. Como son signos diferentes inducen en una resta. Signos diferentes implica una resta. Una resta que debe resultar en el coeficiente del segundo término, que es 2. Y en una multiplicación que debe resultar en el coeficiente del tercer término, que es 15. ¿Qué número cumplen estas condiciones? A ver, que resten 2 y que multipliquen 15. Dos números que cumplan estas condiciones. 5 y 3. Procedo a buscar los puntos críticos. Estos puntos críticos nos permiten construir la recta numérica y buscar los intervalos que son posibles soluciones después que pasen por un método de evaluación. Para encontrar los puntos críticos, los factores, en este caso tenemos dos factores, se deben igualar a 0. X menos 5 igual a 0. Y el otro factor, x más 3 igual a 0. Primer punto crítico. El 5 lo pasamos a la derecha, queda positivo. El 3 lo pasamos a la derecha, pasa en negativo. Aquí tenemos los puntos críticos 5 y menos 3. Luego se debe construir la recta numérica. Se ubican únicamente los puntos críticos, no ubique otros valores. Pero es importante quién queda a la izquierda, quién queda a la derecha. Siempre es importante el orden correcto. Y en ese orden correcto, menos 3, por ser menor a 5, va a quedar a la izquierda. Y el 5 a la derecha. Los valores que están antes del menos 3 son valores por x menores a menos 3. Los valores entre menos 3 y menos 2 son x mayores que menos 3, menores que 5. Y los valores mayores que 5 son x mayores que 5. De aquí van a resultar tres intervalos. Voy entonces a la construcción del cuadro para hacer la evaluación. La primera columna, intervalo. Segunda columna, se va a ubicar los factores. Regresamos al principio donde está la factorización. Fíjense que los factores son x menos 5, x más 3. Procedo a colocar esos factores. Y al final entonces se va a escribir la conclusión. La conclusión son los dos factores tal como aparece al principio, que son x menos 5
x menos 5 multiplicado por x más 3. La siguiente parte viene a ser completar los intervalos. Primero voy a trabajar con x menores que menos 3. Son, o se escriben en intervalo del menos infinito al menos 3. El siguiente intervalo son valores que van desde menos 3 hasta 5. Y esto se va a escribir en intervalo menos 3,5. Y el tercero es x mayores que 5. Y esto en intervalo se escribe 5, más infinito. Bien. Tenemos que buscar, entonces, por cada intervalo se va a buscar un valor representativo. Un valor que debe pertenecer al intervalo. Se sugiere que sean valores fáciles de trabajar. Para el primer intervalo, ahí tenemos menos infinito, menos 3. Menos infinito, menos 3. ¿Cuáles son posibles opciones? Menos 4, menos 5, menos 6. Los valores que están a la izquierda del menos 3 en la recta numérica. Pero ¿cuál es el más sencillo de trabajar? El más sencillo de trabajar es, en este caso, el menos 4. Así que ese va a ser el valor de prueba que voy a elegir. No es que tenga que ser estrictamente ese valor. Usted puede seleccionar el valor que quiera mientras sea parte del intervalo. Procedo entonces a evaluar ese valor y reemplazarlo en cada uno de los factores. Para el primer factor, x menos 5, lo que hay que hacer es reemplazar. Vamos a hacer ese trabajo acá aparte para que puedan o podamos justificar cómo resulta el signo. Lo que vamos a hacer es reemplazar en x menos 5, a la x la voy a cambiar por menos 4, menos 5, que resulta en menos 9. Pero lo importante acá es el signo. El signo es lo que importa. Así que, como resulta en negativo, procedo en el cuadro a completarlo con negativo. Para el siguiente, x más 3. Reemplazo. La x se va a cambiar por menos 4, que es el valor de prueba. Menos 4 más 3, que resulta en menos 1. Lo que importa es el signo. Y menos por menos, que es la conclusión, va a quedar en positivo. Voy ahora con el segundo intervalo, voy a elegir un valor de prueba. Un valor de prueba que se puede utilizar entre menos 3 y 5. Está el menos 2, está el menos 1, está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Inclusive todos los decimales, 2.5, 4.7, infinitas opciones. Pero la más sencilla de todas las opciones que hay entre el menos 3 y el 5, la más sencilla es el 0. Recuerde que había dicho en el video anterior que si el 0 es una opción, esa es la que tiene que escoger porque esa es la más fácil de trabajar. Si reemplazo en el primer factor x menos 5, reemplazo la x por 0, resulta en menos 5, así que el signo es negativo. Para el segundo factor, x más 3, si la x la reemplazo por 0, me queda 0 más 3, es decir, resulta en positivo. La conclusión es multiplicar los dos signos, negativo por positivo, negativo. Voy ahora con el tercer intervalo, 5, más infinito. ¿Qué valores se pueden escoger? Valores que sean mayores que 5. Por ejemplo, 5.1, 5.7, 6, 7, 8, 9, 10. Cualquier valor que sea mayor que 5. Así que voy a elegir en este caso el 6.
Si reemplazo por 6 a x menos 5, queda 6 menos 5, que es 1 positivo. Para el segundo factor, que es x más 3, si lo reemplazo por 6, me queda 6 más 3, que es 9. Así que es positivo. Y positivo por positivo, positivo. Debo entonces seleccionar los intervalos que sean la solución, pero esto va a depender, debemos regresar al principio, de la condición menor que 0. La condición menor que 0 significa negativo. Como es negativo, regreso al cuadro, y el único negativo ha sido el segundo intervalo, del menos 3 al 5. Así que escribo la solución final. Solución del menos 3 al 5. Pero debo recordar algo muy importante. Algo muy importante que debo recordar es que al principio tengo la inecuación con la condición menor estricto. Y el menor estricto significa que la solución final debe ser con paréntesis circular. ¿Cuándo va a ser corchete? Es la pregunta que surge. Si, por ejemplo, acá al principio la condición fuera menor o igual, si fuera todo esto menor o igual, si se diera el caso, entonces acá en la solución final se utilizarían corchetes. Pero ese no es el caso, porque acá ha sido menor estricto en este caso en particular. Así que esto lo voy a borrar. Lo borro. Finalmente la solución gráfica. Hago la recta numérica. Entre el menos 3 y entre el 5. Ahí se encuentran los valores que satisfacen la inecuación. Pero los valores extremos son abiertos. Son abiertos ya que no son parte de la solución, ya que es la condición menor estricto al principio. Valores mayores estrictos que menos 3, menores estrictos que 5.